a lo que tú crees que es el trabajo. A ver, estamos esperando el chat. Trabajo, W. El trabajo es una tortura. Ya, bueno, para muchos trabajar sí es una tortura, ¿no? Pero eso cuando no te gusta lo que lo que te gusta hacer, ¿no? Cuando ya, otros dicen trabajo es trabajar, ya. Esa es la acción, no es el concepto en sí. Realizar una acción a cambio de dinero u otros servicios, sí, perfecto. Sí, es básicamente lo que nosotros pensamos cuando hablamos de trabajo, pero le estaríamos hablando con relación a un empleo también, ¿no? Un esfuerzo físico. A ver, ya, trabajo, un esfuerzo físico cuando tú, digamos, ¿no? Estás agarrando, qué sé yo, una pala, una picota y estás ahí trabajando, ¿no? Y ya, un esfuerzo físico y me canso. Y eso es, y ahí viene la física. Bueno, puede ser, puede ser en tanta energía, pero no tanto trabajo. A ver, em, no, no es un peso, un trabajo intelectual. Ya, no, no es solo trabajo. Ya, bien. González Amorester está teniendo una muy buena definición. Trabajo es ejercer una fuerza. Exactamente sí, pero no todos los trabajos influyen en fuerza, ¿no? Bueno, los trabajos que no sean físicos, ¿no? Bien. eh, muchos de ustedes me han respondido, muchos de ustedes me han respondido en cuanto a esto, ¿no? Que el trabajo vendría a ser una acción, ¿no? Lo que ustedes que creen que es un trabajo, ¿no? Y todos los que vayan a ver el video. Pensamos que el trabajo es una actividad que se realiza a cambio de una remuneración económica, ¿no? Y pensamos, no, estoy trabajando y estoy realizando un trabajo y de esto me van a pagar, ¿no? O, bueno, algunos ni pagan, ¿no? Al realizar un trabajo y lo realizan de gratis, incluso en la casa, ¿no? Porque ¿quién te paga por que hagas la cama? ¿Quién te paga porque barras el piso? ¿No? Pues nadie, ¿no? Entonces, pero igual ahí nos cansamos, ¿no? Pero eso no es el trabajo, no es la definición en tanto física, ¿sí? Esa es una definición en tanto a lo que nosotros conocemos, ¿no? En tanto a nuestra opinión personal. Pero entonces, ¿qué es entonces el trabajo en tanto física? ¿Sí? En tanto física. Aquí voy a dejar esto. Dice, si una fuerza F, si una fuerza, ojo, es muy importante que haya una fuerza, que exista una fuerza. Si una fuerza F se aplica a un objeto y logra desplazarlo una distancia D, ojo, tiene que haber desplazamiento también en dirección de la fuerza, ¿no? Se dice que la fuerza realiza trabajo. ¿Está bien? Entonces, un concepto físico es este, que si hay una fuerza F, cosa de que sea capaz de mover un objeto, ¿no? De mover algo, una distancia, una cierta distancia, ¿no? Y además en la dirección de la fuerza, porque eso es importante, entonces va a existir un trabajo, ¿ya? Va a existir una magnitud llamada trabajo que mm, a simple vista no es fácil de medir, no es fácil de tocar, no es fácil de palpar, ¿no? Como sentir la velocidad, ¿no? Cuando tú dices, ya, yo tengo una velocidad, un concepto físico hablando de la velocidad, yo tengo mucha velocidad, pues cuando veo a los demás irse más rápido hacia atrás, ¿no? Y yo me muevo rápido y tengo mucha velocidad, o tengo poca velocidad cuando voy paso tortuga, diría uno, ¿no? Entonces ya podemos medir inclusive la velocidad a la simple vista, ¿no? O sentirla. Pero el trabajo es difícil de palparlo, ¿no? Es difícil de sentirlo, es difícil de observarlo, pero el trabajo, como definición, es importante en los procesos físicos que más adelante se vayan a realizar en tanto energías, en tanto disipación de energía o realización en el cambio o movimiento de la energía, ya que eso más adelante vamos a verlo. Entonces podemos decir que el trabajo depende de dos cosas. Número uno, de una fuerza F, ¿no? De esta fuerza, de una fuerza F que además tiene que ser constante, pero tiene que existir sí o sí. Y de una distancia D, de una distancia de desplazamiento. Esto quiere decir que sí o sí tiene que haber movimiento.
O sea, que si no hay movimiento, que si no se mueve ese objeto y además tiene una fuerza, pues no va a tener trabajo. Es importante, es importante que esta distancia exista para que el trabajo como tal también exista, porque si fuese cero, también el trabajo va a ser cero. Entonces, el trabajo es ese. El trabajo vendría a ser el producto de una fuerza que realiza sobre un objeto y que este objeto logre moverse. Si este objeto no se logra mover, es decir, no logra cambiar su posición, entonces no va a realizar trabajo, no va a existir el trabajo. Vamos a hacer su definición vectorial, ¿sí? Pero su definición vectorial es importante para conocer a qué también está eh, sujeta la existencia del trabajo, ¿sí? Vamos a considerar, entonces voy a dibujar acá, voy a dibujar aquí la fuerza F, ¿ya? Un vector llamado fuerza, ¿sí? Es una fuerza, puede ser una tensión, puede ser alguien que esté jalando o alguien que esté empujando, lo que sea, ¿sí? Y además vamos a tener, voy a dibujar aquí la variación de desplazamiento o la variación de posición, ¿está bien? Y eso se le va a llamar desplazamiento. Estoy colocando ahí con una flechita el desplazamiento. Esto solamente indica cuánto se ha movido, ¿está bien? Con cuánto se está cambiando su posición. Si estaba antes acá, ahora está acá. ¿Cuánto mide todo eso? Ya, ese es el vector desplazamiento. Y como siempre, tenemos que colocar ahí el ángulo que existen entre los dos, ¿ya? El ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Entonces, vectorialmente, el trabajo se define como el producto escalar de la fuerza con el vector desplazamiento, ¿sí? O la variación de posición. El producto escalar, por definición, se escribe así. El producto escalar, por definición, vendría a ser el módulo del vector f por el módulo del vector d por el coseno del ángulo que forman los dos. ¿Está bien? Esto ya están en tanto vectores, no es en tanto numeritos, ¿ya? Eh, y interpretando todo esto, el módulo de f va a ser f y el módulo de d de la variación de desplazamiento va a ser la distancia, ¿no? Y aquí está la interpretación. Entonces, el trabajo depende. Número uno, de la fuerza, que tiene que existir sí o sí esta fuerza, también tiene que existir una distancia de separación o una distancia de movimiento, de desplazamiento, y también tiene que existir un ángulo entre los dos, ¿ya? Pero este ángulo puede ser, bueno, más adelante vamos a ver los casos en que influye este ángulo, ¿sí? Pero en esencia, esta es la ecuación del trabajo, ¿sí? ¿Dónde? Para encontrar el trabajo, tenemos que multiplicar el módulo de la fuerza por la distancia de su movimiento por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿sí? Ahora bien, de esta ecuación conocemos que la fuerza se mide en Newton, la de distancia se mide en metro. Por lo tanto, el trabajo, que es W, mayúscula, por el inglés work, el trabajo se va a medir en newton por metro, ¿sí? Ahora, en el sistema internacional hay esta igualdad, ¿no? Que newton por metro equivale al joule. Entonces, ahora el trabajo lo vamos a medir en joule. El joule es una unidad de energía, ¿ya? Y esto ha sido puesto gracias a eh, este físico llamado James Prescott Joule. ¿Está bien? Ya si tú quieres, puedes investigar todo lo que James Prescott Joule ha descubierto, ha ido descubriendo en tanto al manejo de la energía, ¿no? Él fue el que le puso, ¿no? Unidades a la energía y bueno, en tanto electricidad y termodinámica, ¿no? Él lo descubrió, por lo tanto, en el sistema internacional se los reconoce como la unidad para el trabajo y también para unidades de energía, ¿no? Em,
Bueno, el trabajo en sí se va a medir en Joule, ¿sí? Ahora, eh, ya más de uno ya debió confundirse, pero no, no se confundan, ¿sí? Lo que vamos a utilizar para los cálculos va a ser esto, ¿ya? Va a ser que el trabajo es igual a la multiplicación de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿sí? El coseno del ángulo que forman la fuerza y la distancia, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, no, colóquenlo en el chat y yo voy a estar respondiendo a esa duda, ¿ya? Bien, ahora veremos qué pasa cuando el ángulo es cero, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el ángulo es cero? Cuando el ángulo es cero, podemos ver una situación como esta, ¿no? Una situación en la cual tú empujas una mesa, ¿no? Empujas una mesa y con una determinada fuerza y logras desplazarle una distancia, ¿no? Ahí está la imagen, está graficando más o menos eh, lo que puedes hacer, ¿no? Al empujar algo. A ver, alguien dice, no, la función seno, en tanto acá en productos, el producto escalar se define así, ¿ya? Como el módulo, la multiplicación de sus dos módulos por el coseno del ángulo que forman los dos. Ahora hay otro producto, y esto revisa en tus cuadernos de tercero, debe ser el producto vectorial. Ahí sí es con la función seno, ¿ya? Pero acá solamente el coseno, no vamos a utilizar la función seno, ¿ya? Ahora bien, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando el ángulo es cero, vamos a ver que sucede algo. Eh, ¿Qué es lo que grafica la imagen? La imagen grafica lo siguiente, ¿no? Que tenemos un bloquecito allí inicial, que alguien está empujándolo con una fuerza F y va a lograr moverlo una cierta distancia D, ¿no? Aquí está. Yo creo que copié esto dos veces. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? En un determinado instante, obviamente que si lo empujamos con la misma fuerza, este bloquecito, esta mesa o cualquier objeto se va a seguir moviendo, ¿no? Pero lo que queremos estudiar es en un determinado instante. Entonces vamos a considerar que en ese instante, perdón, que en ese instante aún va a tener la fuerza y aún se va a seguir moviendo hacia adelante, ¿no? Pero queremos solamente saber hasta cierta distancia. Entonces, utilizando la ecuación del trabajo, ¿cuál era? Era esta, ¿no? Era que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman los dos. Ahora aquí, pregunta, ¿cuál será el ángulo que forman la fuerza con la distancia? Fíjense, si yo agarro la fuerza y lo pongo sobre la distancia, ¿cuál será el ángulo que forman los dos? A ver, coloquen en el chat cuánto será el ángulo que forman los dos. Y ahí vamos a ver, ¿no? O forman un ángulo, o no forman nada, o su ángulo es 180, 90, 10. Exactamente. El ángulo que forman es básicamente cero, ¿no? Porque no es tan inclinado, ¿no? No es tan inclinado, la fuerza no está así, no está formando nada, no está barriendo nada, está justamente, ¿no? De forma horizontal. Entonces, no forman ángulos, ¿no? No es 90 grados, no es 90 no grados. Más adelante vas a ver cómo es con 90, ¿ya? Entonces, el ángulo que forman va a ser cero. Indistintamente de cuánto equivalga la fuerza o la distancia, vamos a obtener esto si reemplazamos el ángulo, ¿no? Vamos a obtener coseno de cero. Ahora bien, a ver, voy a poner mi calculadora aquí. Por ángulos notables, el coseno de cero, ¿cuánto vale por ángulos notables? Si no te acuerdas, agarras tu calculadora, le pones coseno de cero y ¿cuánto equivale? Uno, ¿ya? Esto en trigonometría nos tenían que dar, ¿no? Teníamos que recordar esto. El coseno del cero es uno, no es cero, ¿no? Entonces vamos a decir, entonces el coseno del cero equivale a uno. Si multiplicamos uno por cualquier cosa, ¿qué nos va a dar? La misma cosa, ¿no? No va a cambiar en absolutamente nada. Y vamos a obtener esta ecuación para el trabajo, ¿no? Esta ecuación que es para el trabajo, pero cuando el ángulo de separación, el ángulo que hay entre la fuerza y la distancia, vendría a ser cero, ¿sí?
Y obviamente todo, todo lo mismo, ¿no? Las mismas unidades, todo lo mismo. Ya el trabajo en Newton metro, que equivale a Joule, la F es Newton y la distancia en metros. ¿Está bien? Esto cuando el ángulo es cero. Ahora veremos cuando el ángulo es de 90 grados. Cuando el ángulo es de 90 grados, realizará trabajo. A ver, veremos. Aquí está la imagen. Aquí tenemos un hombrecito agarrando una charola, ¿no? Obviamente la charola le está agarrando, ¿no? Y está aplicando una fuerza hacia arriba, ¿no? Está aplicando una fuerza hacia arriba porque tiene que sostener la charola, porque si no pone fuerza en sus manos, pues pum, ¿no? Se va a caer todo, todo lo que tiene la charola y adiós comida y bueno. Y además se está desplazando, ¿no? Se está desplazando. Eh, realizará trabajo. A ver, haremos el análisis con, con los gráficos. Sí, a ver, voy a copiar. Aquí tengo otra vez el bloquecito. Y la fuerza que se está ejerciendo vendría a ser hacia arriba, ¿verdad? A ver, aquí está la fuerza F. Colocamos ahí. La distancia también vendría a ser esta, ¿no? Aquí está la distancia. Y bueno, tenemos más o menos ese sistema, ¿no? Que está formando 90 grados. ¿Cómo nos damos cuenta que es 90 grados? Pues es recto, ¿no? Es básicamente rectito, como una escuadra, ¿no? Y ahí te das cuenta que es 90 grados, ¿ya? Entonces, escribiremos la definición del trabajo. ¿Cómo era? El trabajo era fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿no? Y como la fuerza y la distancia forman un ángulo de 90 grados, entonces reemplacemos pues el ángulo, ¿no? Reemplazamos el ángulo. Va a ser coseno de 90. Y ahora, por ángulos notables, ¿cuánto equivale el coseno de 90? Pondremos en la calculadora si no te acuerdas. Coseno de 90, ¿cuánto vale? Uy, cero, ¿no? Y si te preguntas por qué el coseno de 90 vale cero y por qué el coseno de cero vale uno, eh, esto ya tiene sus razones matemáticas que no lo vamos a trabajar hoy en este tema, ¿sí? Pero lo que sí rescatamos es que el coseno de 90 vendría a ser cero, ¿no? Voy a poner esto, ahí está. El coseno de 90 equivale a cero. Y ahora, cero por cualquier cosa, ¿cuánto da? Cero por un millón, cero. Cero por uno, cero. Cero por 0,5, cero, ¿no ve? Entonces, el cero es el elemento absorbente del producto, ¿no? Entonces, el trabajo vendría a ser cero. Cuando existe una fuerza, ya cuando existe una fuerza perpendicular al desplazamiento, pues el trabajo vendría a ser cero. A ver, un claro ejemplo vendría a ser el trabajo que tú realizas sobre el minibús, ¿no? Cuando estás en el auto, te sientas, ¿no? El minibús te está soportando a ti y tú, bueno, hay una fuerza, reacción hacia arriba, ¿no? Ya, digamos, ¿no? Esa fuerza hacia arriba. Y el minibús se está desplazando, pero el trabajo que tú haces, pues no te cansas, ¿no? Entonces no realizas trabajo. Bueno, esa puede ser una interpretación así para que te des cuenta que cuando hay una fuerza y además esa fuerza no realiza desplazamiento, pues no puede existir trabajo. ¿Está bien? Perdón. Entonces, cuando el ángulo sea de 90 grados, no va a existir trabajo, ¿ya? De entradita, si es que vemos que hay una fuerza que está apuntando hacia arriba o hacia abajo y hay un desplazamiento por ahí, entonces de entradita vas a decir, no, esta fuerza no va a realizar trabajo. ¿Por qué no va a realizar desplazamiento? O bien el desplazamiento que se realiza no es a causa de esta fuerza, sino es a causa de otra fuerza, esa fuerza está realizando ese trabajo, pero no la fuerza, no esta fuerza, ¿no? No esta fuerza, sino otra fuerza está realizando el trabajo, ¿sí? Entonces, he entendido esto, ¿no? Del ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el ángulo es de 180 grados? O sea, estamos abriendo, ¿no? Más o menos así, ¿no? ¿Dónde está la cámara? Así, así. 0 grados, 90 grados, ahora de 180 grados, ¿no? A ver, veremos qué es lo que pasa cuando la fuerza y la distancia
forman 180 grados. Y aquí está el gráfico, ¿no? Eh, Cuando, qué sé yo, si han visto en caricaturas, ¿no ve? Cuando el perrito le arrastra a la persona que está agarrando al perrito por la correa y le está arrastrando, por más que la persona esté jalando fuerte, ¿no? El perrito logra desplazarla a la persona y, bueno, la persona por más fuerza que esté imprimiendo, no logra que el perrito vaya al otro lado, ¿no? Bueno, a mí me pasó eso con una vaca, pero recuerden que hay fuerzas que realizas, pero que te desplazan al otro lado. Eh, Fíjense, a ver, voy a graficar otra vez mi cajita. Ahí está. Tengo una cajita y cuando si la fuerza está apuntando hacia la izquierda, pero el desplazamiento se realiza hacia en sentido contrario, ¿no? Vamos a decir que esta fuerza y la distancia van a medir, bueno, el ángulo van a medir 180 grados, ¿no? Porque tenemos que unir siempre desde el inicio hasta el final, ¿no? Siempre a los dos en su punto de aplicación, desde donde comienza, ¿no? Entonces, mide 180 grados. Por lo tanto, a ver, lo voy a poner ahí. Coloquemos la definición. El trabajo es la fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma. Ahora, ¿qué ángulo formaban estos dos? Formaban 180 grados. Ahora, por ángulos notables. ¿Cuánto equivale el coseno de 180? No sé, profe. Ya agarra tu calculadora, pon coseno de 180. ¿Cuánto vale? -1. Ah, mira, mira eh, que el coseno de 180 había sido -1, que es raro, ¿no? Y bueno, si quieres saber más cómo, por qué el coseno de 180 vale -1, el de 0 vale 1 y el de 90 vale 0, pues revisa tus apuntes de trigonometría. Pero a lo que nos concierne, este -1, si multiplicamos -1 por cualquier cosa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar el signo de ese número, ¿verdad? Por ejemplo, -2, perdón, 5 por -1 te va a dar -5. 2 por -1 te va a dar -2. Entonces, si yo multiplico todo esto, fuerza por distancia, por este -1, me va a resultar menos fuerza por distancia. Esto me indica la existencia de un trabajo negativo. ¿Está bien? Esto nos indica que el trabajo también puede ser negativo. Puede haber trabajos negativos siempre y cuando la fuerza y el desplazamiento midan hasta 180, ¿no? Y como resumen, a ver, como resumen. El trabajo en función del ángulo. ¿Qué tenemos como resumen el trabajo en función del ángulo? Si nuestro vector fuerza, ¿no? Si nuestro vector fuerza, antes hemos estudiado para cuando medía 0 grados, ¿no? Cuando estaba totalmente plano. Si esto va creciendo, no va creciendo hasta que llegue, antes de llegar a los 90 grados, ¿no? Antes de llegar a los 90 grados, el trabajo siempre va a ser positivo. ¿Está bien? Antes de llegar a los 90 grados, el trabajo siempre va a ser positivo. Cuando llegue a los 90 grados, el trabajo va a ser cero. ¿No ven? Y ahora, cuando pasa de los 90 grados y se va hasta los 180 grados, ¿no? El trabajo viene a ser negativo. ¿Está bien? Eso es lo que hace el ángulo, ¿no? El ángulo hace que el trabajo sea positivo o sea cero o sea negativo, ¿ya? Entonces, entonces es muy importante saber esto porque en los ejercicios, bueno, no en los ejercicios que vamos a hacer hoy, sino va a haber otros ejercicios más adelante. Vamos a ver trabajos negativos, vamos a ver trabajos positivos y vamos a ver trabajos cero. Entonces, básicamente vamos a tener que saber de su existencia y saber tratarlos en esos ejercicios, ¿sí? Bueno, hasta el momento creo que todo comprendido, ¿no? Pueden haber trabajos positivos, pueden haber trabajos cero, ¿no? Donde la fuerza no realiza ningún trabajo, y trabajos negativos, ¿no? Donde a pesar de existir una fuerza, eso se está moviendo hacia el otro sentido y pues bueno, trabajo negativo. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? A ver, escriban en el chat.
O si es que hay alguna situación que no se ha entendido. Yo tal vez lo vectorial no se ha entendido, tal vez no por el, eh, porque no te acuerdas, ¿no? Ay, que es producto vectorial, que es producto escalar, pero bueno, vectorialmente hemos encontrado la ecuación, ¿no? Pero, y eso lo hemos utilizado para analizar los ángulos, ¿no? Cuando hay esos ángulos. ¿Hay alguna pregunta? O si todo se ha entendido, denle una reacción por ahí, un likecito por ahí, para avanzar ya con los ejercicios directamente. Ya está bien, muchas gracias. Si no hay ninguna duda, pues bueno, a lo que nos gusta hacer, ejercicios, ¿no? Bien, bueno, con esta parte teórica lo único que quiero que se te quede en mente es que hay trabajos positivos, hay trabajos cero y hay trabajos negativos. ¿Está bien? ¿En qué momentos van a haber trabajos positivos? Cuando el ángulo sea entre 0 y 90 grados, sin contar el 90, ¿no? ¿Y cuándo va a ser cero? Cuando sea el ángulo de 90 grados. ¿Y cuándo va a ser negativo? Pues cuando el ángulo sea mayor que 90, llegando hasta 180, ¿no? 180 grados. Entonces, en esos casos existiría trabajos positivos, cero y negativos. ¿Y qué ecuación vamos a utilizar? Pues la ecuación que vamos a utilizar el día de hoy va a ser la definición del trabajo, esta de acá, que el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman los dos. ¿Está bien? Bien, eso como resumen. ¿Y si se pasa de 180 grados? A ver, saca el ángulo de 181 grados, no, perdón, el coseno de 181 grados y ahí vas a saber cuánto sale. Hay una pregunta ya, pero se la vamos a ver en otro video. Bien, veremos el ejercicio. Dice, determina el trabajo que se realiza sobre un carrito que se le imprime una fuerza horizontal constante de 500 newton, sabiendo que recorre una distancia de 35 metros. ¿Sí? Sabiendo que recorre una distancia de 35 metros. Entonces, ¿qué qué nos anda diciendo el ejercicio? Que va a haber un carrito, ¿no? Un carrito ahí, un carrito cualquiera, ¿no? Si quieres un autito o lo que sea, y al que se le está aplicando una fuerza constante, dice, ¿no? Una fuerza horizontal, ¿no? Fíjate bien qué es lo que quiere decir el horizontal. Horizontal, ¿qué quiere decir? Ah, pues rectito, ¿no? Que está sobre el eje X, ¿no? Esa es la horizontal. Se le aplica una fuerza F constante de 500 newton y que recorre una distancia de 35 metros. Ojo, es importante que nos dé el valor de la distancia, ¿no? La distancia que recorre 35 metros. ¿Cuál es la pregunta? Determine el trabajo, ¿no? El trabajo que se realiza sobre este carrito, ¿sí? Entonces, fácilmente copiamos la ecuación, ¿no? Para el trabajo que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿no? ¿Tenemos el valor de la fuerza? Claro que sí, 500 newton. ¿Tenemos el valor de la distancia? Claro que sí, ¿dónde está? 35 metros. Ya, a ver, lo pondremos acá para que no nos queden dudas. Fuerza igual 500 newton. 500 newton, ¿listo? Un ratito, déjenme que lo acomode por acá. Ahí está. Y la distancia igual 35 metros. Recuérdense que las unidades tienen que ser esa, ¿no? La fuerza medida en newton, la distancia medida en metros. ¿Está bien? Y bueno, si nos dan otra distancia, ¿no? Si nos dicen la distancia mide 5 pies, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo, ¿no? Con los factores de conversión. Ahora, si la fuerza nos da en, qué sé yo, en dinas, ya pues hay que hacer factor de conversión hasta que se convierta en newton. ¿Está bien? Bueno, pero eso ya en ejercicios más complejos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos los datos, así de fácil. La fuerza, ¿cuánto equivale? 500 newton. Distancia, 35 metros. Coseno del ángulo. A ver, ¿qué ángulo forman la distancia con la fuerza? Si la fuerza te dijo horizontal, pues la distancia va a ser también horizontal, porque cuando te empujas algo, obviamente no lo empujas hacia arriba, a menos de que sea una superficie inclinada, pero ya luego vamos a ver eso.
Eh, la distancia y la fuerza miden, bueno, tienen un ángulo cero. Y llevando esto a la calculadora, ¿cuánto sale? A ver en sus calculadoras, a ver, coloquen en el chat cuánto les sale. Multiplicamos, ¿no? 500, hay alguien ya puso ahí, alguien veloz, súper veloz. 500 por 35 por el coseno de cero, ¿no? Coseno de cero. Pero ya saben que el coseno de cero es uno. Sale 17.500, ¿no? 17.500, ¿qué cosas? Joules. ¿Está bien? No Newton, no metro, 17.500 joules. ¿Por qué? Fíjense acá. La fuerza se mide en Newton, la distancia se mide en metro, el trabajo va a ser Newton por metro, pero el Newton por metro se conoce como Joule también, ¿no? Y bueno, desglosando el Newton, kilogramo, metro cuadrado, segundo al cuadrado, pero bueno, se lo conoce como Joule. Entonces, el trabajo siempre se va a medir en joules, ¿está bien? El trabajo, un trabajo mecánico siempre se mide en joules, ¿ya? Bien, y ahí termina el ejercicio. Así de fácil. Bueno, esta parte es así de fácil, ¿no? Luego ya se va a ir complicando de a poco, ¿no? Bueno, creo que se ha entendido esta parte. Si hay preguntas, chat. A ver, veremos. En el chat no hay nada, no hay ninguna pregunta. Si se entendió. ¿Por qué coseno de cero? Porque el ángulo que forman, fíjate, el ángulo que forman la fuerza y la distancia es cero. ¿No? No hay ángulo acá, no hay inclinación, si quieres entenderlo así, no hay inclinación, tampoco es 90, tampoco es 180, sino que es cero. A ver, ahí, perdón, ahí está, es cero, ¿ya? Por definición nos dice que el coseno tiene que ser del ángulo que forman los dos, ¿no? Y para entender esto, pues tú agarras a la fuerza y lo pones encima de la distancia y ves cuánto es su ángulo. Ah, no tiene ángulo, cero. ¿Está bien? Listo. Ahora bien, vamos a hacer otro ejercicio y con esto ya vamos a terminar esta parte y bueno, para la siguiente semana vamos a preparar ejercicios un poquito más complicados, pero bueno, espero que la definición se quede en sus cabecitas, ¿sí? Y bueno, resolvamos esto. Dice, calcula el trabajo que realizan los bueyes al arar la tierra, sabiendo que empujan con una fuerza constante de 800 newton. Además, avanzan 20 metros. A ver, ¿de qué está hablando, profe? Si no han visto un arado es más o menos así, ¿ya? Un arado es más o menos de ese tipo, donde los bueyes son quienes aplican esta fuerza, ¿no? Para que el arado, para que la tierra se abra, ¿no? Bueno, ahora ya se utilizan tractores, pero bueno, aquí ya algo más práctico con los bueyes, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué elementos tenemos de acá? Acá tenemos los siguientes elementos. Tenemos una fuerza F, ¿no? ¿Y dónde se va a aplicar la fuerza F? La fuerza F va a estar precisamente acá, donde está, a ver, voy a bajar un poquito la flecha, donde está el arado, ¿no? Donde está el arado, ahí está donde está ese palo que sale de los bueyes, ¿no? De su yunta, ese grandote. Ahí se está aplicando la fuerza. Y además, el gráfico nos da este dato, ¿no? Nos da este dato acá del ángulo que mide entre el arado y la distancia que vayan a recorrer, ¿no? Bueno, aquí en la foto no podemos ver los 20 metros, ¿no? Pero ya sabemos que van a recorrer esos 20 metros y aplican esa fuerza. Puede ser más, puede ser menos, pero bueno, la aplicación está más o menos así, ¿ya? Eh, la fuerza va a ser esa, va a estar aplicada acá, donde están donde está el arado, ¿no? Donde está este palo de la yunta. Y la distancia va a ser, naturalmente, esos 20 metros que están recorriendo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Colocamos la definición del trabajo. Ahí está, trabajo. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿verdad? La fuerza, ¿cuánto equivale? La fuerza equivale a 800 newton. No tenemos que hacer ningún factor de conversión, entonces 800 newton, tal y como está. La distancia que van a avanzar dice que son 20 metros, ¿no?
y el coseno del ángulo que forman los dos, que forman la fuerza y la distancia, ¿no? Aquí por el gráfico podemos observar que el ángulo que forman es de 50 grados. Entonces colocamos coseno de 50. ¿Está bien? A ver, veremos. Antes de calcular, ¿qué tipo de trabajo será positivo o negativo? A ver, estábamos entre 0, 50 está entre 0 y 90, ¿verdad? Entonces el trabajo va a ser positivo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve también eh, ver esto, ¿no? Entonces, calculadoramente, colocamos, a ver, ahí está, ya pusieron ahí sus resultados, muy bien. 800 por 20 por el coseno de 50. Cerramos el paréntesis, le damos igual. Sale 10.284 con 60, ¿no? Entonces el resultado va a ser que el trabajo es 10.284,60 joules. Preguntas. Bueno, hasta aquí el ejercicio resuelto, ¿no? Ahí dice, ¿el ángulo ya está en el gráfico? Sí, el ángulo ya nos da el gráfico, ¿ya? Para algunos datos, revisen siempre el gráfico, ¿sí? Revisan el gráfico, les tiene que dar la fuerza, les tiene que dar la distancia o les tiene que dar el ángulo, ¿sí? Los datos también pueden estar en el gráfico. No siempre también pueden estar en el, ¿qué se llama? En el enunciado, sino también en el gráfico hay algunos datos que nos van a ayudar, ¿sí? Y bueno, hasta aquí es estos ejercicios, hasta aquí los ejercicios y bueno, el trabajo es ese. Trabajo es fuerza por distancia, por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿no? Y recuérdense también que para saber qué ángulo forman, fíjense, a ver, retrocediendo un poquito, para decir si es, porque puede haber una confusión, ¿no? En tanto si es 0 o si es 180, ¿no? Cuando sea 180, la fuerza va a estar apuntando al otro lado que el desplazamiento. Es decir, el desplazamiento se realizó, por ejemplo, de acá, de izquierda a derecha, ¿no? De, de izquierda a derecha. Y aquí la fuerza está yendo de derecha a izquierda, entonces el ángulo va a ser 180 grados. Y va a ser cero cuando la fuerza y la distancia apuntan en el mismo lado, ¿no? Cuando apuntan al mismo lado. Ahí va a ser cero, ¿ya? Bueno, espero, bueno, hasta acá esta parte del trabajo. Y bueno, la siguiente semana vamos a realizar ejercicios un poquito más complejos y bueno, vamos a ir completando algunas ideas más por ahí. Pero es así de fácil. Cuestión de trabajo es al inicio comprender el trabajo no es muy complicado y siempre y cuando exista, ¿no? Teóricamente, siempre y cuando exista distancia o de desplazamiento o cuando exista fuerza, va a existir trabajo. O cuando el ángulo no sea 90 grados, va a existir trabajo. Ahora, algunos negativo, otros positivo, ¿sí?